Cordial saludo, mi nombre es Ayurida Bien Ortiz Díaz, estudiante de tercer semestre del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al CEAD de Florencia, Caquetá. Hoy les hablaré de la resolución 909 del 2008, la cual habla de fuentes fijas, ya que estas constituyen el 70% de las emisiones atmosféricas. La resolución 909, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisible de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Esta resolución consta de 21 capítulos. En el capítulo 1, el cual comprende desde el artículo 1 al artículo 3, habla sobre las disposiciones generales, teniendo en cuenta que esta resolución establece las normas y los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas, adopta los procedimientos de medición de emisiones para fuentes fijas y reglamenta los convenios de reconversión a tecnologías limpias. Las disposiciones de esta resolución se establecen para todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, instalaciones de incineración y hornos de cremación, teniendo en cuenta que también aplica a todos los establecimientos de comercio y de servicio. En el capítulo 2, el cual comprende desde el artículo 4 al artículo 6, donde nos muestran los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales. En este capítulo se realiza una de las descripciones de los principales contaminantes atmosféricos y sus emisiones permisibles que varían según el tipo de contaminante y también por el tiempo de funcionamiento de la industria, sea una industria existente o una nueva, y su función en particular. Es de gran importancia tener las industrias monitoreadas, de esta manera se tiene un mayor control de sus emisiones. En el capítulo 3, el cual comprende desde el artículo 7 al artículo 8, donde nos muestran los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para equipos de combustión externa. Estos son los que se aplican para todo tipo de caldera que emplee carbón como combustible. Los equipos existentes son las calderas que fueron construidas, instaladas y puestas en operación en una fecha anterior al 5 de junio del 2008. Por consiguiente, las calderas construidas, instaladas y puestas en funcionamiento después de dicha fecha se consideran un equipo nuevo. Cada uno de los equipos, tanto existentes como nuevos, debe cumplir con los dispuestos que les corresponde según la clasificación. En el capítulo 4 al capítulo 8, los cuales comprenden desde el artículo 9 al artículo 23, donde se dan los estándares de los límites permisibles de las emisiones de los equipos de combustión, teniendo en cuenta el estado físico de cualquier efluente y los contaminantes atmosféricos, variando el parámetro como el material particulado, tipo de combustión y de capacidad central dinámica. El capítulo 4, donde nos muestran los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada igual o superior a 20 megavatios. El capítulo 5 nos muestra los estándares de emisiones admisibles, los contaminantes al aire para centrales térmicas con capacidad instalada inferior a 20 megavatios y plantas de cogeneración. En el capítulo 6 nos muestra los estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para las industrias de fabricación de productos textiles. En el capítulo 7 nos muestra estándares de emisión admisible de contaminantes al aire para equipos de combustión externa que se utilicen como la biomasa como combustible. En el capítulo 8 nos muestran estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para la fabricación de protocolos de la refinación del petróleo. En el capítulo 9 y 10, que comprende desde el artículo 24 hasta el artículo 34, en los cuales se describen los valores admisibles y permisibles para los contaminantes producidos en los hornos cementeros e incineradores para la industria del cemento y del concreto en general. También se habla de la regulación para los contaminantes atmosféricos generados en la industria de la cerámica refractaria, no refractaria y arcilla. En los capítulos 11, que comprende desde el artículo 35 hasta el artículo 40, donde se hablan de los estándares de contaminación admisible de los contaminantes del aire para las instalaciones de tratamiento térmico de subproductos de los animales.
En el capítulo 12, que comprende desde el artículo 41 hasta el artículo 53, donde se habla de los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos y desechos no peligrosos. En el capítulo 13, en el cual comprende desde el artículo 54 hasta el artículo 60, se habla sobre los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos no peligrosos. Acá se dan las temperaturas, el tiempo de retención, los estándares permisibles de los contaminantes para las instalaciones de incineración de residuos no peligrosos. En el artículo 14, el cual comprende desde el artículo 61 hasta el artículo 66, se habla sobre los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios. Acá se habla de las temperaturas, tiempo de retención de los estándares permisibles de los contaminantes al aire para hornos crematorios. En el capítulo 15, el cual comprende desde el artículo 67, en este capítulo se habla acerca de las quemas controladas en áreas rurales. Se debe seguir lo contemplado con la resolución 0532 del 2005 de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. En el artículo 16, el cual comprende el capítulo 68, en este capítulo el artículo 68, se habla acerca del control de emisiones molestas para establecimientos comerciales y de servicio. En este caso, de ser necesario, el establecimiento de controlar con dispositivos adecuados el control de acuerdo con lo establecido en el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. En el capítulo 17, el cual comprende desde el artículo 69 hasta el artículo 71, se habla acerca de la determinación del punto de descarga de las emisiones por fuentes fijas. Se explica la obligación de la construcción de conductos o chimeneas determinando la altura del producto de descargue. En el capítulo 18, en el cual comprende desde el artículo 72 hasta el artículo 77, se habla acerca de medición de emisiones de fuentes fijas. Se explica los métodos de medición de referencia de fuentes fijas, los cuales deben de estar de acuerdo con lo estipulado en los protocolos para su control. En el artículo 19, el cual comprende desde el artículo 78 hasta el artículo 81, se habla acerca de los sistemas de emisiones, de control de emisiones. Estos sistemas de control deben operarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante y con lo establecido también en el protocolo. En el artículo 20, el cual comprende desde el capítulo 20, el cual comprende desde el artículo 82 hasta el artículo 85, se habla acerca de los convenios de reconversión de tecnologías limpias. Esas actividades en áreas, las fuentes de contaminación alta, entre el área afectada tendrá un plazo de 12 meses para remediar siempre y cuando se cumpla, obviamente, con los estándares. En el capítulo último, el cual es el 21, comprende desde el artículo 86 hasta el artículo 105, en donde se habla de las disposiciones finales. Cuando dentro de un mismo previo se alista diferentes procesos, instalaciones o equipos que generen emisiones contaminantes, se debe cumplir los estándares de la industria que utilicen biomasas en estos procesos. Muchas gracias, esta fue toda mi presentación.